que es la diferenciación entre psicópata, narcisista y sociópata, que sociópata también es el trastorno de la personalidad antisocial, es lo mismo que sociópata. Sí, pero no es lo mismo. Psicópata es una condición del ser, vamos a llamarle así, por llamarle de alguna manera. Narcisista es un trastorno de la personalidad. Y sociópata es una forma de denominar a las personas que tienen comportamientos anómicos, asociales, que pueden obedecer a muchas razones, pero que no significan una condición estable permanente. Para que lo entienda la audiencia, el psicópata es un ser humano, por llamarle humano, que carece de conciencia moral, carece de emociones, carece de conciencia que le permita tener una contención a la hora de hacer actos terribles contra los demás y, por tanto, careciendo de conciencia moral, para estos psicópatas, los demás somos como una especie de medios, de instrumentos, de objetos de los que ellos se sirven y que no tienen en sí mismo más finalidad que su gratificación, su servicio, su uso personal. Una vez utilizados, se tiran como cualquier otro objeto de usar y tirar. Psicópata, por tanto, es una condición que a veces es innata, porque hay personas que vienen al mundo así, pero más inquietante es saber que se puede adquirir esa condición. No de repente, no instantáneamente, pero hay procesos que describen algunos de mis libros por los cuales se produce una socialización en el mal y la persona que previamente no lo era puede ir perdiendo la conciencia moral, puede ir anestesiándose moralmente y puede llegar a una absoluta pérdida de esa empatía, de esa conexión emocional que le hace ser un verdadero autómata. Psicopatía, por tanto, no es un trastorno mental, no es una enfermedad mental, no son personas delirantes, no son personas trastornadas, son personas plenamente conscientes de lo que hacen, pero les da igual. La sociopatía o el trastorno antisocial, si lo prefieres, sociopático, es definida por comportamientos que externamente violan la norma moral, perdón, la norma social, la norma legal, es decir, todos aquellos que delinquen, que se portan mal, que son gamberros sociales, delincuentes, pero que no quiere decir por eso mismo que carezcan de una conciencia moral o de emociones o de sentimientos. ¿Ok? Entonces esa identificación de psicópata y sociópata es completamente errónea. Y además es un grave defecto de juicio porque los sociópatas, las personas que han violado la ley, tienen posibilidad de reconducirse, de cambiar, de mejorar, de caer en la cuenta que esa conducta antisocial no es adecuada y reaprender o reeducarse o reintegrarse en la sociedad. Lamentablemente esto no es el caso en los psicópatas que, careciendo de conciencia moral, aunque puedan cumplir condenas, aunque puedan estar en la cárcel un tiempo, al final salen y siguen siendo los mismos y no hay posibilidad de cambio. Todo lo que se ha intentado con ellos no ha funcionado. Los psicópatas, por tanto, son un grave problema social para el que no tenemos solución. Y claro, esta es una pregunta abierta. ¿Qué hacemos con ellos? Porque incluso en los casos graves que han delinquido, que han cometido crímenes, más tarde o más temprano salen y vuelven a hacer lo mismo porque no han cambiado. Porque no pueden cambiar. No pueden cambiar y no quieren cambiar, porque es una cosa importante. El psicópata no experimenta ninguna sensación de malestar por lo que ha hecho, ni de culpabilidad, ni de remordimiento. Lo lamenta porque le han pillado, lo lamenta porque está en la cárcel, porque le han descubierto, pero no lo lamenta por sus víctimas, no lo lamenta por el daño que ha hecho, no lo lamenta porque le duele el dolor que ha procurado a otros. Y esto es lo grave, porque esa ausencia de norma moral o esa anestesia moral, una vez adquirida, hasta donde llega nuestro conocimiento, no tiene reversión, no hay vuelta atrás. Y esto pues es muy inquietante, porque ni el paso del tiempo, ni las medidas, ni los programas reeducativos, ni siquiera las condenas, ni siquiera a veces mostrarles el resultado terrible de sus actos en las víctimas, les conmueve o les mueve a un cambio. Y cuando dicen que van a cambiar, o prometen cambios, o lloran lágrimas que son siempre de cocodrilo, son siempre máscaras con las que se colocan en una posición aceptable para los demás, una propaganda, una pura entelequia que siempre intenta
el golpe maestro de todos los psicópatas, que es hacerse pasar por quienes no son. Colocarse una máscara de personas íntegras, de personas observantes, de personas educadas, de personas sensibles, cuando realmente no lo son, ni lo van a ser nunca. Y esta es la pregunta del millón: ¿qué hacemos con ellos sabiendo que no tienen ninguna posibilidad de cambiar? Y luego está el narcisismo, que es una verdadera epidemia. Esto es la pandemia real en nuestra sociedad. Individuos carentes de autoestima, aunque externamente parecen sobrados de autoestima, pero que sus comportamientos externos de arrogancia, prepotencia, soberbia, dominancia, escaparatismo, postureo, son puras compensaciones de un profundo y ocultado sentimiento de inadecuación, es decir, de una falta radical de autoestima. Y esto confunde. A la audiencia seguramente le confunde, porque todo el mundo cree generalmente que el narcisista es alguien dotado de una gran autoestima, porque tan grandes son sus declaraciones de autovalor, de lo que valen, de lo que son, de lo que esperan del mundo, de los demás, de lo que exigen a los demás. Y claro, el narcisista se engaña, vive de espaldas a la verdad, vive en una mentira que quiere colocar a los demás, vive siempre en esa sensación de que en algún momento me van a descubrir y van a darse cuenta de que soy un bluff, un fraude. Y por eso viven en la alarma, en el miedo, en el temor, en la angustia. Ellos sí tienen emociones muy, muy profundas que ocultan, pero que son bien reales, y sus emociones son siempre la vergüenza, la envidia, el resentimiento, el saberse un fraude pero no poderse permitir que nadie lo descubra. Y por eso esa necesidad de apariencia externa, de un aspecto físico, de una postura o postureo social, que lamentablemente pues no son reales, pero que hacen un efecto y convencen a la gran mayoría